But he couldn't do that because the scripture said that by believing God, Abraham was considered righteous. Pero no podía hacer eso porque la escritura dice que por creer es que se considera justo. In other words, he had righteousness by faith. En otras palabras, él tenía justificación. Amén. La justificación por la fe. Amen. Okay. Así que somos justificados por fe En la promesa de Dios. a través de creyendo la promesa de Dios. Pero que Dios es el que va a hacer esa obra, no nosotros. Y incluso la fe de nosotros Es un don de Dios. es un don de Dios. That even our faith is in God. Right. Yes. Right. And that's what it said because they couldn't even have faith. That's why he had to give them the law to point them, to teach them. Y ese es el punto que Dios tuvo que dar de la ley porque ellos no creyeron en la promesa de Dios. Y esos mandamientos apuntaban al carácter de Dios para que conocieran a Dios, para que pudieran creer en Dios. They had to begin somewhere, and it was really actually believing in Him. So the law is His character, is God Himself, and that's the best picture actually that we have from God. Is the closest thing. The only way they could believe was by learning. Y para los que se les escapó en español, que realmente la única manera que el pueblo de Israel tenía de conocer a Dios era conocer a Dios a través de sus mandamientos, porque los mandamientos son el carácter de Dios. Es la mejor imagen que nosotros tenemos de Dios. Y al conocerlo a Él, entonces es nuestra mejor chance de tener fe en Él. Beautiful. Okay. ¿Alguno más comentario? ¿Alguien quiere comentar? Realmente lo que Dios ha hecho desde el comienzo ha sido, o sea, si nosotros miramos, la promesa Dios la hizo antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido, Sí. ¿sí? Desde antes, Sí. ¿cierto? Y si miramos, Dios le hizo esa promesa a Adán y a Eva también. ¿Sí? Dios le hizo la promesa a Adán y a Eva, Dios, esperen, yo ya le tengo la solución, ¿cierto? Entonces lo que estaba haciendo Dios es, a lo largo de la historia, Él le va, digamos, encuentra a uno de sus patriarcas y vuelve y le dice, recuérdelo. Y ahora hasta que llega, porque digamos a nivel, si nosotros miramos lo hizo a nivel individual, a Abel Dios se la hizo, ¿cierto? Estaba reflejada la promesa con los sacrificios también que estaba haciendo él. Y ahora se encuentra más adelante Abraham, se la hace a Abraham. Luego se encuentra a su hijo, se la hace a su hijo. Él la va recordando, ¿cierto? Hasta que llega y establece Dios ahora su pueblo. Y ahora a nivel grupal, ahora Él la muestra, ¿cierto? La muestra y le dice, miren, este es nuestro pueblo. Y ustedes van a ser un pueblo mío. Y ustedes entonces ahora la hace grupal. Y por eso ahora le muestra, a través de los mandamientos, muestra lo que Él le había hecho a todos la descendencia, ahora la muestra. Y ahora le dice, háganle. Pero ahora nosotros miramos que el pueblo inmediatamente dice, después de haber escuchado, después de haber visto la majestuosidad otra vez prácticamente directa de Dios, dice, tranquilo, nosotros lo hacemos. Se establece el pacto, ¡pum! Sabemos que cae, porque no era, al igual que le pasó a Abraham, no era sus propias obras las que lo hacían merecedor de obtener el pacto que había hecho Dios, sino que cae y ahora Dios dice, es por fe. Lo mismo vuelve y lo ratifica con su pueblo. Dice, no fueron capaces, ahora por fe. Y solamente para añadir una pequeña cosita, la promesa es tan buena que nunca es cambiada. La promesa siempre es la misma. Es simplemente dada y ratificada cada vez que Dios hace pacto con su pueblo. La promesa siempre es la misma, porque Dios no necesita cambiar su promesa, porque es buena. One important point I just want to mention in English that he had mentioned. I'm not going to repeat everything he said, but he was, reminding us that God did that from the very beginning, before creation even, but that He kept doing it on an individual basis with Abraham and with his descendants, and then it was done on a
group, on a corporate level at the cross. And that's a really beautiful thing to bring out. But even when he presented it to his people, again, remember, they said, it's okay, like, we've got this, we're going to do it ourselves. So I thought that was a really, really nice thought that I just wanted to share with you guys too, in English. Thank you. Gracias por compartir. Okay. So, let's see. Romans 4:4 through 7. Y entonces vamos a Romanos 4, 4. 4 del 4 al 7. Y dice, pero al que trabaja se le cuenta el salario como un regalo. No se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa el pecado. So if someone works, the reward is not a gift by grace, or rather a payment. El que trabaja en realidad sin creer es... Sí, o sea, digamos lo que, ¿cierto? Lo que la Biblia nos dice es, si usted trabaja, me toca pagarle. Right. No es un regalo. O sea, si usted está trabajando, yo no puedo decirle, ay, yo le doy esto porque yo quiero. No, es que usted trabajó y me toca pagarle. De esa misma Dios, de esa forma, Dios lo mira. ¿Cierto? Y dice, oiga, si usted cumple todo, pues, ya no, eso no es un regalo. Me tocaría pagarle, pero Él mira nuestra imperfección. ¿Cierto? Mira que nosotros no fuimos capaces de cumplirlo. Entonces ahora sí nos dice, mire, aquí estoy yo. Otra vez es el mismo esquema. Romanos nos hace claridad, o sea, ahora sobre el aspecto legal de empleador-empleado. ¿Cierto? Es diferente cuando yo a un empleado le digo, mire, le voy a dar este bono. No es. O sea, un bono inmediatamente no es que esté contenido dentro del pacto que yo he hecho con él por hora, sino ya es un regalito. En cambio, cuando yo le digo, ¿cuántas horas trabajó? Y me dice 10. Lo único que me toca en el momento es decirles, 10 horas, a tanta plata, tómela. Porque se lo ganó. Entonces, Dios a nosotros en el pacto nos los puso los 10 mandamientos, ¿cierto? Y nos dijo, cúmplalos. Y nosotros decimos, no he sido capaz. Entonces ahora Él nos dice, oiga, pero yo tengo mi fe. Créelo por fe y ahora estamos utilizando el medio que es Jesús. Y Jesús como vino y Él los cumplió, entonces ahora decimos, nosotros ahora por fe es que ahora somos parte de ese pacto y podemos llegar a ser representantes, unirnos al pacto, aunque incumplimos nosotros nuestra parte. Fíjate, That was kind of cool. He was contrasting the idea of giving somebody a paycheck for the hours that they worked versus giving them a bonus, which is extra. And so he was just comparing the two ideas, which is Hay- what we're doing here. hay un punto que es especial destacar. Dios nunca tuvo la intención de crear el antiguo pacto. No, exactly. Ese nació en Éxodo 19, allí cuando el pueblo hizo la promesa que iba a cumplir el pacto. Ahí fue donde cristalizó. Dios quería pronunciar los 10 mandamientos al pueblo y escribirlo en la mente y en el corazón de ellos. Pero entonces cuando el pueblo dijo, nosotros vamos a hacer, obedeceremos, vamos a cumplir, entonces Dios lo puso en tablas de piedra. Y ahí nació el antiguo pacto, por lo menos cristalizado, porque no nació allí, como decía Loren ahorita. Eso viene desde el Edén, desde la promesa de Génesis 3:15. Los dos pactos vienen juntos desde allá. No es como enseñan los evangélicos, el mundo cristiano, que dice que son dispensaciones diferentes. Que fue la dispensación del antiguo pacto hasta que Cristo vino, murió en la cruz en el año 31 y a partir de ahí nació el nuevo pacto con la muerte de Cristo. Eso es mentira. Los dos pactos vienen desde Adán y Eva y más específicamente visto con Abel y Caín cuando el sacrificio en el Edén. Es decir, que los dos vienen al unísono, vienen parejo. Y Dios no quería establecer la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra en el Sinaí. Fue el pueblo el culpable de eso. Y nosotros vamos a obedecer. Por eso que es la promesa de Dios y la promesa del hombre. Ishmael was born of the bond
nacido de una mujer esclava, Hagar, the handmaid or servant of Sarah. la sirviente de Sara. Secondly, Segundo, these two sets of mothers and sons estos dos pares de madre e hijos and their situations y sus situaciones represent the two covenants. representan los dos pactos. The old covenant, El pacto antiguo, ratified at Mount Sinai by men, ratificado en el monte Sinaí por el hombre, is correlated with Hagar and Ishmael. está correlacionado con Agar e Ismael. Both were situations where man attempted to fulfill the covenant by their works. En ambas situaciones fue el hombre tratando de cumplir el pacto por sus obras. The covenant ratified at the cross in Jerusalem El pacto ratificado en la cruz en Jerusalén by God por Dios is correlated with Sarah and Isaac. se correlaciona con Sara e Isaac. These situations are ones where God fulfilled the promise Esta situación es una en que Dios cumplió la promesa through their faith. a través de su fe. Thirdly, Tercero, the two covenants could not be strictly dispensational los dos pactos no pueden ser estrictamente dispensacionales, because both examples happened in Abraham's experience. porque ambos ejemplos pasaron en la experiencia de Abraham, Long before the cross. mucho antes de la cruz. And lastly, Y último, and probably the most importantly, y posiblemente el más importante, what happened with the men at Mount Sinai, lo que pasó con los hombres en el monte Sinaí, both their need for the law ambos de su necesidad de la ley, as well as their response to it, como también su respuesta a ella, was a result of their bondage to sin, fue el resultado de su esclavitud al pecado, to self and to Satan, hacia sí mismo y hacia Satanás. which started way back in Egypt. Lo que comenzó mucho antes de esto. Egypt itself is symbolic of bondage, Egipto en sí mismo es simbólico de esclavitud. but what God did at the cross Pero lo que Dios hizo en la cruz enabled us to be free from sin. nos preparó para ser libres del pecado. Romans 6:16 through 23. Romanos 6, 16 al 23. This is our last passage. Este es nuestro último pasaje. ¿Cómo dice? 6, 16 al 23. 16 al 23. Romanos 6 del 16. 16 al 23. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza, y a la iniquidad ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. God gave us the example of Abraham, not only just for himself, Así que Dios nos dio el ejemplo de Abraham no solamente para Nosotros mismos. but so that we could understand para que nosotros entendamos that we can go through that same exact fulfillment. pero también para que nosotros podamos ir a través de esa experiencia, entendimiento, cumplimiento del pacto By faith. por fe. Yo quisiera resaltar algo ahí en la historia de Abraham. En el caso de su hijo Isaac e Ismael.
ese contraste, porque uno vivió en el antiguo pacto y el otro en el nuevo pacto, porque esa línea siguió, y siguió a través de toda la Biblia y sigue hasta el día de hoy con nosotros, y va a seguir. Pero en esa alegoría, en esa ilustración, en Génesis 16:12, creo que es, Génesis 16:12, dice que Ismael iba a ser como un burro salvaje, tremendo, que iba a levantar su mano contra todos. Y efectivamente vemos que ese era el carácter de Ismael. Era alguien violento, era alguien que no se dejaba pasar una, era alguien bien fuerte. Pero hay un contraste con el caso de Isaac. Y lo podemos ver en el caso cuando, después de Abraham morir, que está en Génesis 26, empieza a hablar de esa historia. Después que Abraham muere, él hereda todo lo de Abraham. Y había heredado todos los pozos que habían sido abiertos por Abraham. Pozos que tenían agua en esa tierra. Era tierra de filisteos. El rey era Abimelech en esa época. Y entonces le habían cegado los pozos. Le taparon todos los pozos a los filisteos y le dijeron que se fuera de la tierra, que no lo querían más ahí. Y entonces, ¿qué hizo Ismael? Ismael se levantó, no peleó y dio la espalda y se fue. Que diga Isaac. Isaac se fue, dio la espalda y no peleó y se fue. Y entonces después vemos que él comienza a abrir unos pozos que habían sido cegados y los pozos le dan agua de nuevo. Pero encontró un pozo de aguas vivas, es decir, uno que tenía siempre agua durante todo el año. Aguas vivas eran que el manantial no se agotaba, o porque otros sí se secaban. Tenían agua un tiempo, pero se secaban, pero el pozo de agua viva es el que el manantial está el año entero dando agua y ese nunca se seca. En una zona semidesértica o desértica es terrible que no haya agua, y ese pozo siempre tenía. Y aún así vinieron y le dijeron que se fuera de su tierra, le pidieron que se fuera, que no lo querían más allí. Y él se levantó sin ningún tipo de problema y se fue. Ahora mi pregunta, ¿qué haría Ismael en caso de ser Isaac? Y no Ismael, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Era una injusticia total. Él primero se fue, no peleó, eran los pozos de su padre había abierto, lo taparon, lo cegaron, echaron tierra, lo taparon completamente y él se levantó, se fue y destapó otros pozos que habían sido tapados, dio agua y se encontró un pozo de agua viva. Le dijeron que se fuera, que no lo querían en la tierra y él levantó y se fue sin pelear y se largó. Pero entonces, cuando él está en el otro lugar, Abimelech manda una embajada de los filisteos y se presentaron ante él, ante Isaac. Y le dijeron a Isaac, ven acá, mira, queremos que regrese, pero antes de llegar a decirle eso a ellos, Isaac le dijo, ven acá, ¿por qué ustedes vienen aquí? Si ustedes me tienen como enemigo, ustedes me expulsaron de su tierra, no me quieren aquí con ustedes, entonces, ¿para qué ustedes vinieron? Y le dijeron, no, nosotros hemos venido aquí porque hemos visto que Dios está contigo. Hemos visto la bendición de Dios contigo y que Dios está contigo. Nosotros no te tratamos mal, queremos tener paz contigo. Y la clave es que ellos vieron el carácter de Dios en Isaac. Ahí está. ¿Viste? Hemos visto que Dios está contigo. El carácter de Dios estaba reflejado en Isaac porque él creyó en la promesa del nuevo pacto. El nuevo pacto estaba en su vida. Él le aceptaba la promesa de Dios y Dios lo prosperó, lo bendijo, le buscó espacio, lo bendijo grandemente. Porque ¿qué pasa? A él le pasa lo mismo que dice en este caso en Hebreos 11 Pablo, hablando de Abraham, del 8 al 10, que dice que él habitó como extranjero y advenedizo, peregrino en la tierra, porque no esperaba nada de esta tierra, ninguna recompensa, sino que su esperanza era la ciudad celestial que venía de Dios. Es decir, que él no le interesaba nada de este mundo. Isaac vivió no interesándole nada de este mundo. Y ese es el nuevo pacto. Creer en la promesa de Dios y que no nos interese nada de este mundo, porque si nuestra mente está en este mundo, si está en Babilonia, si está en Harán, si está en Egipto, y no está donde Dios nos quiere tener, que es en el cielo, que es con Él, entonces nosotros vamos a estar errados completamente y no vamos a tener el carácter de Dios en nuestra vida. Y Isaac tenía el carácter de Dios en su vida. Lo había reflejado y ellos, los enemigos, que eran enemigos, se pusieron en paz con él porque vieron que tenía la bendición de Dios y el carácter de Dios estaba en su vida. Y fueron donde estaba él a reconciliarse con él. Y le dijeron que sí, que lo querían allí, que no había ningún tipo de problema porque vieron que Dios estaba con él. Y esa es la parte bonita, que él era extranjero, advenedizo, peregrino, y él no tenía por valor nada de esta vida que era temporal, nada de esta tierra, porque su mente no estaba puesta en esta tierra, sino estaba puesta en la Canaán celestial. Estaba puesta en el cielo, en Dios, en la promesa de Dios y en lo que Dios había prometido. Y nosotros tenemos que vivir por fe en esa promesa de Dios. Y como dice Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, Él va a transformar nuestros cuerpos mortales y lo transformará en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Entonces, es decir, que ese ejemplo de Isaac es una maravilla, es lo que tú decías. Si tratamos este asunto de los dos pactos y no se mira esa alegoría de Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, y no se entiende, estamos hablando por gusto, porque el centro para entender todo esto es esa ilustración que Pablo usa de la alegoría de Sara, Abraham, Agar, Ismael e Isaac. Y está tremendo. Gálatas con 6 capítulos nada más. ¡Wow! ¡Qué clase de libro! No para lo que se predicó aquí,
que esa es la clásica ilustración de lo que es el antiguo y el nuevo pacto. Eso lo iba a compartir luego y aprecio que estás diciéndolo porque es bien importante. He was just mentioning the fact about how people believe that the two covenants are dispensational. One goes until the cross, one starts after the cross, and that's not true. And so he was giving an example of Abraham with Hagar and Sarah. And we're going to look at that some more later. So, gracias. Okay. So did we finish? Yes. Okay. So we looked at how a worker gets the reward as a payment, not by grace, not as a gift. Miramos como... Ok. Y si alguien trabaja, su paga no es un regalo, o entre paréntesis, por gracia, sin embargo es una paga. But he who believes in God is considered righteous simply because of his faith. Pero aquel que cree en Dios se considera justo simplemente por su fe. David said that a man who is blessed David dice que un hombre que es bendecido is the one who is considered righteous, forgiven, es uno que es considerado justo y perdonado, and not punished for the consequences y no castigado por sus consecuencias de sus pecados, without having to work. sin haber trabajado o pagado por ello. Romans 4, 9 through 12. Romanos 4, 9 al 12. Oh, okay. The point that I wanted to bring out by reading this passage was that the man that David described in the last passage, could he have been blessed only by being circumcised? El punto que quiero traer con estos pasajes es el hombre que David habla. Puede este hombre, que es el David que se describe, ser bendecido si solamente es circuncidado. In other words, if he did something. En otras palabras, si él hubiera hecho algo. Or could he have been blessed even if he wasn't circumcised? O pudiera haber sido bendecido aún si no fuera circuncidado. If Abraham was considered righteous by his faith, Si Abraham hubiera sido considerado justo por su fe, then we know that it wasn't because of circumcision or works. entonces nosotros sabemos que no fue por su circuncisión o sus obras. Okay. So, really important verse right here, 13 and 14. So, versos importantes aquí, Romanos 4, versos 13 Y 14. y 14. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Leo yo ahora. Ahí en Romanos 4, el versículo 13 y el 14 dice: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. So the promise that God gave Abraham and his offspring could not have been fulfilled by keeping the law. Así que la promesa que Dios le dio a Abraham y su descendencia no pudieron haber sido completadas, cumplidas por mantener la ley. In other words, righteousness by works. O, en otras palabras, justificación por sus obras. But by believing, Pero sin embargo, por creer, which is righteousness by faith. lo que es justificación por la fe. If the heirs are those who kept the law, Si los herederos de aquellos que cumplieron la ley, earning their righteousness by their works, ganando su justificación por sus obras, then faith is made void, así que
entonces la fe sería anulada. And this is really important because that means that it is declared invalid or not legally binding. Y esto es importante porque significa que es declarada inválida o no atada legalmente. And the promise would be destitute or lacking of results. Y la promesa sería destituida o sin falta o con falta de resultados. In other words, if they can get the reward by working, Entonces, en otras palabras, si ellos pueden obtener su recompensa por obras, they wouldn't have any reason to believe. ellos no hubieran tenido ninguna razón para creer. And then they could not produce fruit. Entonces, ellos no hubieran producido fruto. Sería ilógico. Right. Verse 15 says, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. La ley produce ira, versículo 15, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. The very fact that there's a law is evidence of the presence of transgression. El hecho de que hay una ley es evidencia de la presencia de la transgresión. Because a righteous man needs no law. Porque un hombre justo no necesita ley. This further supports the fact that the men at Mount Sinai were not righteous. Esto apoya el hecho de que los hombres en el monte Sinaí no eran justos, Not even by faith, ni siquiera por fe, because God had to present them with the law. porque Dios tuvo que presentarles la ley. 1 Timothy 1:9. 1 Timoteo 1:9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, the holy and profane, and it goes on. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Dice sigue, pero tiene el punto. So if a righteous man needs no law, Si un hombre justo no necesita ley, entonces un hombre no puede ser justificado por la ley. Romans 4:16. Romanos 4:16. Therefore it is of faith, that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to only which is of the law, but to also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Thus the promise had to be fulfilled through faith and not by the law. Por lo tanto, la promesa tenía que haberse cumplido por fe y no por la ley. That way it could be a gift of grace that all could receive. De esa manera que pueda ser un regalo de gracia que todos podemos recibir. Why would this be so important to Abraham? Porque esto es tan importante para Abraham. Y una pregunta. ¿Alguna idea de eso? ¿Por qué eso es tan importante para Abraham? ¿Podría repetir la pregunta específicamente? Okay, yeah. Ya, está hablando de que la promesa se tiene que cumplir totalmente por fe y no por obras, porque de esa manera entonces es que se puede recibir la gracia, que la gracia se reciba. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto es un punto tan vital para Abraham? Él O sea, sabe es por esto. fe. Sí. Okay, right, because the promise has to be fulfilled through faith. It can't be done by the law. It's not an option. Era La lo, promesa es por la fe, Sí. no es nunca por la ley. Era lo que No es decía- una opción. La era lo que única decía opción- Loren ahorita. Que si no, la gracia no sería gracia ya. Entonces no es gratis. Habría que pagar. Entonces, si tú tienes que pagar por algo, no hacía falta la fe. Porque si por obras podía lograr la justicia, ¿para qué hacía falta la promesa de Dios y la fe en esa promesa de Dios? Si ya el hombre podía obedecer por sus propias obras. No tiene sentido. Y lo que la escritura de ese momento era que lo lógico es que
que si tú trabajas, que se te pague. Pero Dios no quiere que nosotros trabajemos. Aunque la fe va a provocar obras naturalmente, porque es así. Como igualmente nosotros damos obras si no tenemos fe, pero son obras malas. Pero si tenemos la fe, las obras van a ser buenas. Pero en el caso de Dios, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque entonces no sería el don, no sería el regalo de Dios. O sea, nosotros le estaríamos quitando a Dios, right? We would be actually usurping God's place, because we will be doing it, Of course. you know. Y algo también muy importante que también yo pienso que ocurrió ahí es, la ley es dada para las personas que no son justas. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si digamos estaba pensando en ese momento, si por ejemplo en nuestra casa, si en nuestra casa, por ejemplo, nos dicen, oiga, todos vivimos en la casa, pero todos participamos del aseo, todos estamos manteniendo nuestra casa en buenas condiciones, el que hace una cosa, o sea, todos ejecutamos todo, no hay necesidad de poner normas. Pero cuando colocamos una norma, cuando decimos, espere, No eso pasa se nos desordenó. Aquí apenas el que está haciendo aseo es él, entonces usted también lo puede hacer. Entonces va a decir, el martes usted hace el aseo, usted lava los el miércoles. ¿Por qué? Porque no estábamos actuando en una dirección adecuada. Fue necesario incluir una ley. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Le dice, tocó incluir la ley para mostrarles, ¿cierto? Estamos mal, es necesario, digamos, la ley. Porque la ley, si nosotros todos fuéramos justos, no habría necesidad de una ley. Si fuéramos justos. Pero como no somos justos, es necesario la ley para que nos muestre, ¿cierto? No Que la ley está nos muestra. Y la necesitamos, porque la Biblia dice que justo no es ni uno. Sí, la necesidad de ir a la promesa de Dios y creerla. Tenemos la necesidad de Porque ir darnos y cuenta que decir, somos insuficientes para cumplirla por nosotros, entonces, y que nuestras obras no valen nada, entonces nos hace mirar esa ley que tenemos que ir a aquel que prometió con su poder darnos la victoria a nosotros. Pero es el poder de Dios en su promesa y creer por la fe en esa promesa de Él. y a su vez pues, volvemos a llegar, ¿no? O sea, vemos la ley, reconocemos que No podemos. no podemos. Entonces ahí es donde nosotros clamamos, decimos, Dios, Me rindo, vive en mí, me rindo. vive en mí, y ahora cuando Él vive en mí, Él sí sabe cómo ejecutarla, Él sí sabe cómo hacerla, borra todas esas avenidas malas que nosotros tenemos, y ahora nos dice, con mi ayuda, usted ahora sí es capaz. Algo que tenemos que entender ahí en Génesis 9, del versículo 8 al 16, cuando vino el diluvio y se terminó, Dios hizo un pacto con todos los seres vivientes, con Noé y con los animales. Fíjense, Él hace un pacto con todos los seres vivientes. Podemos decir que el hombre sí, porque nosotros somos seres racionales. Nosotros sí podemos entrar en esa relación quizás de pacto con Dios bilateral. Dios con nosotros, nosotros con Dios. El pacto de Dios es el antiguo pacto, que es el pacto bueno. El de nosotros es el que diga es el nuevo pacto, que siempre ha sido el nuevo pacto. De nosotros es el antiguo pacto, que es que nosotros prometemos. Noé podía haber prometido con sus 3 hijos, las 3 esposas y su mujer, que eran 8 lo que habían. Vamos a ver que eran aquellos nada más los seres racionales que habían. Pero él hizo esa promesa, fíjense, para que vean el valor de la promesa de Dios, con Noé y con los animales. Ahora mi pregunta, ¿cómo los animales podían cumplir con Dios? Ahí es donde tenemos que ver que cuando se está diciendo allí eso, es porque Dios está enseñándonos algo. De la misma manera que los animales debían cumplir, los animales solo iban a recibir el beneficio de la promesa de Dios. Él puso la señal en el cielo, el arco iris, era la señal de su pacto, que nunca más iba a venir un diluvio sobre la tierra. Y entonces los animales podían cumplir con Dios, podían prometerle a Dios algo. No, los animales simplemente recibieron los beneficios de la promesa de Dios. Pero Noé y su familia, los seres vivientes racionales, tenían que hacer lo mismo. Es lo que tenemos que entender. Ahí está, fíjense que la promesa de Dios en ese pacto allí, en Génesis 9, del 8 al 16, es con los seres humanos y con todas las criaturas. Los animales, tenemos que compararnos a ellos. Recibir los beneficios de la promesa de Dios, simplemente lo que nos toca a nosotros. No tenemos que hacer nada, pero no podemos entender eso. Es tan sencillo, tan fácil que a veces siempre queremos hacer algo. No tenemos que hacer nada, simplemente recibir las promesas de Él, recibir los beneficios de su promesa y creer a su promesa por la fe, y Él va a hacer la obra. Esa es la clave, ese es el nuevo pacto y siempre ha existido el nuevo pacto. Es el pacto antiguo y es el nuevo y siempre ha sido el mismo, porque es la promesa de Dios. El problema está cuando nosotros los hombres prometemos, como en Sinaí, nosotros obedeceremos. ¿Qué pasó después? Vino el desastre total. Enseguida estaban adorando un becerro de oro. No pudieron cumplir, porque nosotros no podemos cumplir y Dios lo sabe. Y es lo que dice Loren. Entonces Dios pone su ley, la enseñó de esa manera,
Entonces, para que nosotros nos demos cuenta que cuando nos topemos de cabeza contra esa ley, nos damos cuenta que por nosotros no podemos, entonces nos tenemos que rendir y ahora Cristo vive en nosotros. Pero tenemos que matar el yo completamente en nuestra vida para que Él, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que es total rendición a Dios para que Él haga esa obra en nosotros. Fíjate que las obras Él las preparó de antemano. No son ni nuestras obras, son obras de Él preparadas en Cristo de antemano para que nosotros andemos en ellas por el poder de Él en nosotros. Y entonces eso sí nos va a dar la victoria sobre el pecado a nosotros. At the end with the rainbow. He made it not only to the men, but he also made it to all living creatures, including animals. So he says that should tell us something because how could an animal possibly keep a promise? Solo recibieron los So if he beneficios. didn't expect an animal to do it, then he didn't expect the people to do it. He's saying that they only needed to receive and allow God to do what he said he was going to do. So that's kind of a neat point. He's saying it's so simple and it's right there, but we try to do something ourselves, even though he's not expecting that of us. So, That's Romans 4:21. Being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. yes. Yes. So I really appreciated the thoughts that were shared on a general scale as far as why this was so important. But I want to look at why it's so important to Abraham. Agradezco los puntos que se han compartido. En este momento voy a compartir algo bien importante, That has to do specifically with Abraham. pero que tiene que tener que es específico a Abraham. Why it was so important for Abraham Porque era tan importante para Abraham, that it would be fulfilled through faith. para que sea cumplido por la fe y no por la ley. Romans 4:17 to 21. Romanos 4:17 al 21. ¿Lo veo yo? Como está escrito, Romanos 4, del 17 al 21, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran, esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Amén. Todo lo que había prometido. How old was Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? Okay. How old was his wife? ¿Cuántos años tenía Sara? Even if she was young, was she able to have kids? Aún si fuera joven, ¿sería capaz ella de tener hijos? ¿Eres estéril? Exactly. She was there. So, the fact that Abraham could be the beneficiary of God's promise through faith alone El hecho de que Abraham pudo ser el beneficiario de la promesa de Dios solamente a través de fe was absolutely essential to him era absolutamente esencial para él, because being 100 years old porque siendo de 100 años de edad, with a barren old wife, con una esposa anciana estéril, Wow. Abraham would have absolutely no hope Abraham no hubiera tenido absolutamente ninguna esperanza of achieving the fulfillment of the promise by his own flesh. de cumplir o de alcanzar la promesa Por la carne. a través de su propia carne. He knew the only chance he had of receiving God's promised blessing Él sabía que la única oportunidad que tenía para recibir la bendición de Dios was by believing that God himself could and would make it happen. era por creer que Dios mismo podía e iba a hacerlo posible. Aleluya. So, Abraham didn't even think about his inability. Así que Abraham ni siquiera pensó en su inhabilidad.
his faith made him righteous in God's sight. Y su fe lo hizo justo en los ojos de Dios. Tremendo. Romans 4:22. Romanos 4:22. Digamos, me gustaría hacer el comentario. Si nosotros miramos a Abraham, digamos, cuando llegó a tener esa fe tan extraordinaria, nosotros vamos a notar que no fue al comienzo. No. No fue al comienzo. Fue todo un proceso. ¿Cierto? Porque si nosotros miramos, nomás cuando iba, digamos, hacia la tierra prometida y cuando ahora se encuentra con él en Egipto, y mire esa fe tan importante que tenía, o sea, nosotros, ese es el padre de la fe, el que no es capaz de creer que él es capaz de protegerlo frente a un rey. O sea, nosotros decimos, nah, ese no es el ejemplo a seguir. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que Él logra tener una persona en la más baja condición y Él es capaz de llevarlo a la cima, a esa cima que solamente Dios, viviendo en nosotros, somos capaces de desarrollar. Yeah, that's a beautiful parallel because it's the same thing. He went through the process of just trying to fulfill it himself, and then he reached the point where he was able to allow God to fulfill it for him. Fíjate si es un proceso. Cuando él tiene a Ismael y Dios le dice, te mataste tratando de hacer las cosas por ti mismo, de resolver este asunto, y él no es el hijo de la promesa. Y ahí tiene que Abraham haber caído de rodillas y dicho, pues eso era todo lo que podía yo hacer. Eso era todo lo que yo podía hacer. Ahora sí voy a tener que confiar en Dios, porque pues por lo mejor que pude haber hecho yo, ni siquiera es el hijo de la libre, es el hijo de la esclava. Fíjate si es un proceso, como dice Loren, que ¿dónde era Abraham natural? Era de Ur de los Caldeos, era de Mesopotamia. Un lugar pagano totalmente, una cultura pagana, llena de idolatría. Josué, en el discurso que él da en el capítulo 24, al final de su libro, en el versículo 2, él dice que el padre de Abraham, en este caso Etaré, era un idólatra, era adorador de ídolos, adoraba una cantidad de dioses tremendo. Y entonces, para uno comenzar en ese proceso, uno tiene que dejar y salir de Babilonia. Nosotros tenemos todos de Babilonia en el corazón. Tenemos que ir dejando en ese proceso lo que es babilónico, el error, la confusión, para acercarnos a ese llamado de Dios. Si seguimos en Babilonia y no nos quitamos las cosas de Babilonia, por eso el llamado del segundo ángel es salir de Babilonia y caída de Babilonia. Y cuando venga la lluvia tardía del Espíritu Santo en tiempo final, el llamado especial final del cuarto ángel es: Babilonia es caída, salir de Babilonia, pueblo mío. Si el pueblo de Dios no sale de Babilonia, de la confusión doctrinal, del error, de esas cosas que es paganismo, todas esas cosas, la bendición de Dios no va a venir sobre el pueblo de Dios, la lluvia tardía no va a venir sobre el pueblo de Dios. Y entonces Abraham pudo recibir todo eso una vez que salió de Babilonia. Fíjate que él se queda en Harán. Su hermano murió ahí en Harán y se detuvo allí, y Dios le vuelve a hacer que muchas veces no se ve un segundo llamado. En el libro, de hecho, Esteban, cuando estaba dando el discurso de él dijo que Abraham fue llamado estando en Harán. Fíjate, primero lo llaman Ur de los Caldeos Dios, él viene hasta Harán, se queda en Harán, se asentó en Harán, se acomodó en Harán y parece que se quería quedar allí. Y Dios le vuelve a llamar, que está en Génesis 12 del 1 al 4, y lo llamó en Harán, ya no lo llama en Ur de los Caldeos. Abraham tiene dos llamados y muchos ven uno solo. Él lo vuelve a llamar porque Abraham se achantó y estaba en el intermedio. Dios no nos quiere ni en Babilonia ni con un pie en la cerca. Él nos quiere del lado acá completo con él. Y una vez que dejamos Babilonia completamente, entonces la bendición de él viene sobre nosotros. Amén. He was just talking about how important it is for us to not only leave Babylon, but for us to have that Babylon mindset out of us, or else we'll never be able to do it by faith. It's gonna just continue to deter us. And by Babylon, he means errors and confusion and doctrines and things of that sort. For actually God fulfilled in Abraham what he fulfilled in Abraham, he had to get out of Ur of the Chaldeans, and then once he was in Haran, he called him again. It is in Acts of the Apostles when Stephen is speaking in that speech before he's stoned, just about to be stoned. And he said that God called him again. It was not sufficient for Abraham to get out of Mesopotamia, with all from his father's house, with all the wrong, with the worship of the idols and such. But even in Haran, he was called again. It was not sufficient what he had done. Even then, he had to get out of Haran and keep walking.
Amén. till, you know, Fíjate que él se mete en problemas cuando baja a Egipto, otra vez. Dios lo quería ahí en Canaán, donde cuando bajó a Egipto se metió en problemas con Agar y cayó en el antiguo pacto. Estaba en Babilonia, ¿qué en Harán? No lo quieren en Harán, pero tampoco lo quería en Egipto. Él lo quería donde él lo había puesto, donde lo había llamado. Cuando Abraham bajó allá a Egipto, se metió en el rollo con Sara, con Agar, entonces cayó entonces en el antiguo pacto. Porque entonces él quiso ayudar a Dios en la promesa. A Dios no hay que ayudarlo. Dios dio su promesa. Entonces ahí trabajó en la carne, viene Ismael, que es el hijo de la carne. Y entonces ahí viene el problema. Dios no lo quería ni en Babilonia. The process of Abraham, it's the thing that we have to go through. We have to get out of Babylon. That would be the first thing. Get out of, erroneous doctrines and such. But when he left, Abraham, when he left Haran, he went to Egypt and he got in trouble there. He lied there to the Pharaoh about Sarah being his wife and sister. And he gets Hagar probably there as a gift from all those gifts that the Pharaoh gave him. And through that gift came a big problem because that was the son of the works of Abraham. So before he has the son of the promise, he made his shares of, not right things or not right decisions. And I believe that is the same with us. We go through all of that. Like God purchased all of that, errors and self-righteousness out of us. And it's only through faith that we can accomplish that. And he even does for that. I'm sorry, I just wanted, because he was paying attention to him, and I wanted him to. Spencer. He was going to say something. I'm sorry that we... Oh, well, a couple things from earlier. In Romans 14:23 says that anything that is not of faith is sin. And Luke, I think it's 18:8, Jesus says, paraphrasing, when I come back to earth, will I find any faith? Right, so you see the importance of Abraham having an experience where he learned, having to learn, that it's God that accomplishes it by faith. And he says that is for us. So, say it is the Babylonian mindset that we are in, right, is basically either unbelief or it's faith. So, unbelief allows us to go backwards because we're either going towards God or away. There's no middle ground. So if I'm going away, it's usually from unbelief. He first distrusted the word and then went down. And so the nice thing is, by faith, all those things were accomplished. So by the same thing that he promised, that he said he would, like you just saw in Romans 4, that he can fulfill. So that just had come to mind. Es más o menos lo que estamos hablando. Creo que vinimos con las mismas ideas parecidas, ¿verdad? Convergiendo, pero él estaba diciendo que también hay un texto romano que dice que lo que no es de fe es pecado. Haciendo así, entonces estamos yendo para atrás. Porque si no es de fe, no estamos avanzando, estamos yendo hacia atrás. Confusión, doctrinas erróneas, estar en Babilonia, no tener la verdad, ¿verdad? O el entendimiento correcto de estas cosas vendría a ser Babilonia misma, porque es confusión. Another thing that I found interesting, I talk about Abraham, how he was taken out of there, that situation, that influence, and then God was able to work on his mind. I was a lifeguard for years, and if you're out there trying to save the patient and they're falling so much that you have to kick them away and get away from the situation that you may be drowning yourself into. And so I found interesting that God physically took him away so he then would not be influenced by close ties, family, friends, other religious friends, all those times, different associations, whatever it is. He worked that out and then was able to. And then when the promise in Ezekiel 36:23 forward comes to us, he says that he will take you out of the heathen influence, take you into a different land physically, and then the new heart and the new spirit and the clean water falls. So it's an interesting sequence. Sometimes you can get stuck because
you become the 5 people you hang out with the most. So, the physical and the spiritual, I honestly believe that there's still that God wants to accomplish with His people today. Él continúa diciendo que en realidad para Dios tener algún progresar, hacer a Abraham progresar, lo tuvo que sacar de donde estaba Abraham, ya saben, en Ur de los Caldeos, Mesopotamia, cuántos dioses tendrían ellos en aquellos mismos tiempos, cuántos ídolos. Él estaba rodeado de su familia. Dice la Biblia que lo mandó a salir de su parentela, o sea, que salió fuera de lo que él conocía, de su casa, de sus tierras, de sus primos, hermanos, en fin, familiares de todo tipo, sus amigos de toda la vida, pero tuvo que hacerlo en orden de empezar a limpiar a Abraham y prepararlo para lo que Abraham después hizo. Y hace él una comparación en Ezequiel 36, ya saben, el famoso versículo ese de Ezequiel 36, 26, donde dice: que pondré un "Daré corazón de carne nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra". Amén. Si nosotros miramos lo mismo que hizo en el pasado, es lo mismo que quiere hacer hoy. Lo mismo. ¿Cierto? Porque nosotros sabemos que Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, es simple y llanamente hoy nosotros entender que dentro del plan de Dios, o sea, Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Todos. Simplemente esa es la decisión, ¿cierto? Cada uno de nosotros debe decidir en quién cree. Si seguimos creyendo en nuestras propias capacidades, o en su defecto nos dejamos guiar por el que sí sabe cómo hacer las cosas. Esa es la, digamos, And he said, you see, in every time, for everybody, for every person, group of people, it's always the same. The promise is always the same, and the promise always from God is always the same. For every person, even today, the invitation is to come to repentance and to come to God. And then only through repentance is that God can really, that means absolute surrender. And then God can do really something precious once we want Him with us, we want Him in our lives, that whatever we do, it's to honor Him. Whatever we say is to honor Him. That there has to be absolute surrender, and that is always being for everybody, in every period of time, for every group of people. It doesn't matter what culture or nation or who their ancestors are. It's always the same. God is always trying to work the same for everybody, and the promise is the same one for everybody. Well, I'm going to skip a few thoughts because we've kind of discussed some of them already, and Nadia had mentioned about the dispensational. And so a few things we're going to skip over Así que vamos a brincar algunos temas. porque ya hemos tocado. But I have two more passages that I want to present before we close. Los últimos dos pasajes. The covenants are not just simply promises. Los pactos no simplemente son promesas, But they're actually they're a state of mind, they're experiences. pero realmente son estados mentales, son experiencias. And we saw that they're not dispensational, one and then the other. Y hemos visto que no son dispensacionales uno del otro, But that they actually run at the same time. pero actualmente van a la misma vez. Sí, dile que explique la palabra dispensación, que algunos aquí no la entienden. Porque es una palabra muy evangélica. Sí. Okay, dispensational Dispensación Más o menos con tus palabras. would mean that it existed in one period of time. significa que existió en un solo periodo en el tiempo. So certain denominations would believe that the Old Covenant existed until the cross. Así
que hay algunas denominaciones que dicen que el pacto antiguo solamente existió hasta la cruz. And the new covenant would be from then on after. Y el nuevo pacto sería desde la cruz hasta adelante. Another issue that could arise from that Otro problema que puede surgir de esto is that some people believe that they are saved by grace, es que algunas personas creen que son salvos por gracia and that means they can do whatever they want. y eso significa que ellos pueden hacer lo que quieran. So there's several issues with that. So, hay varios problemas con eso. So God has given us a really good example Así que Dios nos ha dado un buen ejemplo of how even one person de cómo solamente una persona can experience both the old covenant and the new covenant. Amén. experiences. puede tener la experiencia de ambas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. And that's with Abraham. Y eso es